Muy bien, tuvimos un pequeño problema técnico, vamos a empezar de nuevo, pero no es con menos entusiasmo, Gabriela, que te agradezco profundamente Hola, que, Cintia. que me hayas No hay salvado la vida, problema. digo. ¿Cómo estás? Muy contenta de que podamos hablar a pesar de estos pequeños obstáculos técnicos. Bueno, pero es parte de la tecnología, así que Sí, de la estamos todos. distancia. Digamos que Y yo nos estoy pasa a en todos. Bélgica, 4 de la tarde, lluvia torrencial en pleno verano, ¿y vos? Y yo acá en Buenos Aires, que te digo que bajó muchísimo la temperatura, no llueve, pero hay un viento y es un día gris de invierno espantoso. Por eso traemos un poco de color acá a la vida, ¿no? Nosotros. Sí, sí, claro. ¿Te querés presentar un poquito? Sí, bien. Bueno, yo soy Gabriela Hunt, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y después de unos años estudié osteopatía, hace más de 20 años, con la Escuela Osteopática de Madrid y la Escuela Osteopática de Buenos Aires, y a partir de ahí, bueno, recorrí todo un camino profundizando y especializándome cada vez más en osteopatía, en tratar de ser cada vez más eficiente y tener más éxito, dadas las circunstancias que vemos hoy que se presentan en el consultorio, sí, con el tipo de patología crónica, patología inflamatoria crónica. Entonces, bueno, a través de eso fuimos, me fui manteniendo en constante formación, ¿sí? Fenomenal. Vemos hoy cómo, sobre todo, cómo los hábitos de la vida diaria hacen que, bueno, que padezcamos una serie de enfermedades inflamatorias crónicas, a veces difíciles de diagnosticar, Sí, ¿sí? sí. Eh, con síntomas multisistémicos. ¿Sí? Y bueno, la osteopatía tiene esta cosa de, así como otras especialidades también, que hoy en día están tomando mucho auge, esta, esta impronta de un abordaje integrativo. Integral. Ujú. Que la gente llama holístico, yo pienso que es simplemente un abordaje del ser humano en toda su plenitud y en Su lo que dimensión, en su dimensión, porque es imposible separar quiénes somos de cómo vivimos, ¿no? Y tal cual. es tremendo buscar soluciones. Si tenés, bueno, en mi caso llegué a vos post-traumatismo, ¿no? Un accidente tremendo y me salvaste la vida. Esto, ¿no? Gracias profundas. De nuevo, no puedo contar esta historia sin agregar, Gabriela me salvó la vida, porque me acuerdo de ese momento donde ahí ya casi sin esperanza, acostada y habiendo atravesado el océano, ¿no? En el piso del avión, en uno de los viajes tuve que hacer upgrade y pagar primera clase porque no podía ni estar sentada. Y me acuerdo que mientras trabajabas, bueno, nosotros estamos en contacto desde antes que yo viaje, gracias a Charlie, le decimos gracias profundas a mi amigo de Gracias. primaria, el gran doctor. Eh, y cuando llegué a verte, y empezaste a trabajar en mi cuerpo, primero uno sabe cuando las manos del otro saben, ¿no? El Y uno cuerpo lo sabe. el cuerpo lo sabe y ya fue lo primero, ¿no? De no tener miedo que me hagan más peor, más mal. Pero después de entender que vos estabas dialogando con una parte de mi cuerpo que yo misma no lograba No deshacer porque registraba. registraba el dolor, pero la contractura era Claro, el tal, síntoma. claro. Y primero lo que me hiciste entender que fue sentido común, que fue, claro, hubo 3 impactos en tu accidente, Cintia, te han estado tratando como si hubieras tenido un accidente, pero tuviste 3. Entonces, la dificultad de entender mis propios Tres whiplash. dolores. Nada, Sí, nada menos que tres tremendo. whiplash. Sí. Entonces, yo misma estaba perdida, primero por el dolor y los meses, ¿no? Estos síntomas a retardo que seguían apareciendo y que me paralizaban la vida y el cerebro. Realmente, los músculos y el sistema nervioso. Entonces, no entender mis dolores era no poder ni funcionar ni solucionarlos, porque ya había No, buscado no, totalmente incapacitante. antes. Entonces vos primero fue eso, que el entender en nuestra cabeza ya
permite, por eso no, o sea, no entendía ninguna de las señales porque estaba todo superpuesto y era un mejunje. ¿Eh? Bueno, eso, y lo segundo fue cuando empezaste a trabajar, ¿no? Hablando con las fascias de mi cuerpo y no sé con qué más, porque hablaste con todo, con tus manos. De repente vos, antes que yo, lo cual es raro, sentiste, o sea, raro en mi vida, es muy común en la tuya. Bien, Cintia, me decía, ¿no? Ahí va a fluir el líquido cefalorraquídeo. Y yo en mi cerebro decía, ¿de qué me está hablando? No puedo ni estar acostada. Y fue un segundo, ¿no? De diferencia horaria y mi cuerpo recibió lo que vos... La Y información. no sé si te acordás, porque yo sé cómo se sintió desde adentro, pero tus manos estaban en mi nuca en el medio y los dos laterales de mi cuerpo se hicieron manteca por primera vez en un año y pico. Relajaron, y Ah, cuando soltó la tensión. y dormí como 17 horas por día durante 10 días, ¿no? Fue un viaje que me Qué devolvió la genial. salud y me salió carísimo porque no pude hacer nada de lo que fui a hacer en términos de negocios, digamos, pero recuperé la salud. Qué Y genial. son dos cosas que me han quedado profundamente marcadas, porque es, primero, la humanidad que tenés, que es impresionante, impresionante, Gracias. el sentido común, no, gracias digo yo, el sentido común de entender qué está pasando acá. Hubo 3 impactos, hay 3 síndromes de whiplash, por eso no estás pudiendo con tu esqueleto hasta el día de hoy. Y después el trabajo práctico de tu trabajo de diálogo, voy a decir yo. No sé cómo lo vivís vos. Bueno, la verdad que fue realmente uno cuando con estos pacientes tan traumáticos y tan agudos, realmente el éxito es muy rápido, ¿sí? Que no pasa lo mismo que en el crónico. Ajá. Entonces, a veces, bueno, como que nos catalogan o nos estigmatizan con esta cosa de magia, pero bueno, en el paciente crónico no es así. El paciente crónico hay que tener paciencia porque eso fue algo que se fue construyendo, que fue armando a lo largo de su vida, y Sí. bueno, ir desmontando todo ese esquema patológico o disfuncional, me gusta más hablar de eso, lleva más tiempo. Pero claro, en los casos así de traumáticos, sí, vos estabas al límite, ¿sí? Ya no tenías recursos para Nada. adaptar, porque tu sistema miofacial ya había hecho todo lo que había podido, y las tensiones membranosas internas que comprometían tanto el sistema cráneo-sacro y la fluctuación del líquido cefalorraquídeo, que eso era lo que te decía. Sí. eh, entonces eso era muy inhabilitante. Y esa disfunción es una disfunción muy común que se produce post-traumatismo, ¿sí? Puede ser un traumatismo físico, puede ser un trauma emocional, puede ser una gran infección, ¿sí? Y la verdad que el paciente, si esa disfunción no es detectada y corregida, porque se corrige muy fácilmente en una sesión, si eso no es el paciente puede vivir con síntomas inconexos multisistémicos durante Toda 20 la vida. años. Y es Y tremendo entonces va porque a ir uno no investigando sabe qué qué le me... está pasando y No, no, no hay hilo conductor que te explique que todo esto está relacionado. no. Yo tuve la suerte, vamos a decir, de haber tenido un accidente, o sea que era imputable a eso, pero cuando vos decís es muy fácil, fue efectivamente una sesión que me cambió la vida. Después tuvimos otra antes de que yo volviera y me mandaste también, no voy a decir instrucciones, porque hubo un diálogo con mi osteópata de acá, que ustedes se pasaron información para tratarme de la mejor manera posible y nosotros seguimos una vez por mes. Desde entonces con este enfoque porque es al que mi cuerpo responde mejor y Claro. sigo mejorando, pero fíjate que estamos a 2 años y pico y todavía estoy trabajando al 50% y viviendo al 20%. Mi 20 es intenso, pero no es Muy 100. intenso. Y cuando hablas de casos crónicos, ¿estamos hablando de cosas como fibromalgia o qué otras patologías son? La gente que está
con dolores permanentes. Claro, lo más común, sin llegar al caso extremo de la fibromialgia, que a veces está sobrediagnosticada, creo, pacientes comunes como que es lo más común que llega siempre con cervicalgias, con lumbalgias, con dolores de espalda, con cefaleas, con tendinopatías, tendinitis, artralgias, y la realidad es que, bueno, también entender, como les decía recién, este abordaje integrativo nos lleva a ver que los sistemas en el cuerpo están todos íntimamente relacionados, y también la parte emocional, obviamente, porque un trauma emocional o un estrés crónico de origen psicoemocional va a tener repercusiones a través del sistema neuroendocrino, del sistema inmunitario, a través de la secreción de hormonas del estrés, que eso también va a generar un medio tóxico Claro. alterado, un medio químico tóxico alterado, cronificado en el tiempo, ¿sí? Sí. Mantenido a lo largo del tiempo. Y eso a la larga termina alterando la estructura, ¿sí? Termina dañando los tejidos. Una inflamación crónica puede llegar a provocar una neuroinflamación, y en ese caso sería quizás una de las causas de la fibromialgia, ¿sí? Probablemente, lo Wow. más seguro. Pero sin llegar al extremo, hablamos del paciente crónico, del paciente que siempre padece dolores musculoesqueléticos y que lo asocia solamente a una visión mecánica. Y no se puede ser tan simplista, ¿sí? No podemos tener esa mirada solo mecanicista localizada, tenemos que ver la integración, tenemos que abordar al paciente en forma sistémica y relacionarlo, porque muchas veces un dolor musculoesquelético es la expresión de una disfunción visceral, ¿sí? En la mayoría de los casos, en el paciente crónico, cuando no ha habido un hecho traumático previo, lo más probable es que haya una disfunción visceral desde la profundidad establecida, que se expresa, ¿sí?, en la superficie, ¿sí? O, A o través de algún, dolores. perdón, o algún traumatismo del que ni siquiera somos conscientes, porque hay gente que cuenta que ha llegado al osteópata y a través del trabajo el osteópata le ha dicho, pero usted no se ha caído, Claro, no lo recuerdan, porque no, o no aparte lo registran, sí. no, porque aparte que un trauma sea provoque una gran alteración, no quiere decir que haya tenido que haber una fractura de por medio, ¿sí? No necesariamente. De hecho, en Por mi ejemplo, caso no hubo fracturas. no, tal cual, y por ejemplo las caídas de niños a Sí. veces terminan siendo muy patógenas, sobre todo para lo que es todo el sistema cráneo-sacro, para lo que es toda la mordida, Ah, para lo que es todos los nervios, todos los pares craneales, porque las caídas del mentón, las caídas de boca, ¿sí? Después pacientes que durante años mantienen esas fijaciones, la cara es como un rompecabezas articulado, y es el cráneo impresionante, también, es ¿sí? Y impresionante. eso que le permite tener una maleabilidad para adaptarse Sí. a las tensiones, a las presiones internas. Cuando se pierde esa flexibilidad, cuando se pierde esa maleabilidad, empieza a haber procesos congestivos, ¿sí?, de estancamiento de líquidos. Y eso va a favorecer con el paso del tiempo procesos infecciosos. Entonces no va a ser raro, no va a ser atípico que ese paciente que tuvo traumatismos faciales de niño, en la edad adulta o en la adolescencia o más adelante, presente trastornos de alergias nasales, trastornos de infecciones en los senos como sinusitis, ¿sí? Trastornos en la mordida, etcétera, alteraciones del trigémino, Entonces, para nombrarte algunos ejemplos. e incluso si los padres, los abuelos, la familia de un chico que se cae no ve que sangre o que se rompa algo, ¿No? igual por ahí sea interesante consultar a un osteópata para volver a poner a todo en su lugar. Yo, Sí, 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 los traumatismos frontales, trastornos de la visión sí, también. que pueden solucionarse por ahí y como uno se acostumbra a compensar y a vivir con el dolor o con la tensión, no busca solucionarlo y es tremendo, Tal porque cual. sí, Es que tus manos nosotros, mágicas. Tengo el recuerdo físico del alivio y digo, gente, por favor, llamen a Gabriela, donde estén en el mundo, igual a distancia, les hace bien. ay, ojalá si eso fuera posible.
Pero no, lo que te quería decir es que realmente siempre después de un traumatismo, ¿sí? Va a quedar una lesión afisiológica. ¿Qué quiere decir? El trauma no respeta los ejes fisiológicos de la movilidad, ¿sí? Sí, Entonces, el cuerpo, obviamente que en el momento va a absorber la fuerza del impacto y va a tratar de buscar otro esquema adaptativo, ¿sí? Que sea confortable y que no le consuma mucha energía. Quizás lo consigue porque tenga muchos recursos y eso es lo que sucede. Por eso después es como que aparece, después de mucho tiempo, a veces aparecen síntomas relacionados con ese trauma, porque el cuerpo ya agotó todos los recursos. sos- Yo, por ejemplo, siempre pienso, lo sostengo y lo he comprobado con los años a través de la experiencia. Deportes de muchísimo impacto, como el rugby, por ejemplo. Hay, hay jugadores que se lesionan todo el tiempo y hay otros que no se lesionan, ¿sí? Yo siempre digo, si uno hace prevención y mantiene las capacidades del sistema miofacial y del organismo de poder absorber esos impactos y de tener más recursos, va a tener menos probabilidades de lastimarse, de romperse algo, ¿sí? Hablando Sí, en forma más entonces gráfica. así tenemos perfiles de adultos con dolores crónicos, adultos o quien sea, niños, adolescentes con un traumatismo detectado por accidente, por caída o por golpes, por lo que sea. Después tenemos el perfil de los niños, con sobre todo las caídas y los impactos frontales. Y ahora abordaste el deportista, o el deportista aficionado o el deportista profesional, Sí, el supongo. amateur, porque también el deportista que realiza, por ejemplo, sí, ya te digo, nombré el rugby porque es algo con lo que tengo mucha Sí, más cercanía y experiencia, pero también el deportista que tiene un sobreuso de determinadas partes del cuerpo, sí, que lo llevan a un estado de que, bueno, que trabajar también en forma preventiva, ¿sí? Le va a dar muchísimas más posibilidades porque va a tener mayor disponibilidad de recursos y energética, ¿sí? Para no agotarse claro. y no llegar al estrés mecánico. Y todo esto resulta para cualquiera de los casos nombrados en una mejor calidad de vida. Sí, seguramente. Y en una mejor calidad de vida y en un mejor estado de salud, Luz. ¿sí? Que obviamente se va a traducir en una mejor calidad de vida. Pero la realidad es que eh, siempre vamos a apuntar a eso, a mantener el estado de salud. Que como vos decías recién, cuando que habíamos empezado antes en la introducción, que se nos cortó, eh, es como que no tenemos mucha conciencia. Siempre buscamos, es como que lo vamos piloteando con paliativos hasta que suceden cosas como sucedió con esta pandemia, que de pronto nos vemos como muy expuestos, como muy vulnerables, muy lábiles, ahora ya un poco más tranquilos todos, ¿sí? Pero nos encontramos con que un gran porcentaje de la población se hallaba con un estado de salud bastante deteriorado, Claro, ¿sí? sí, Sin las condiciones necesarias como para enfrentar una infección de esta envergadura. Entonces, absolutamente. claro, no, está agarrado con sorpresas, Sí. porque la realidad es que como que la salud no es una prioridad. Siempre estamos, a ver, cuando el agua nos llega al Sí. cuello, ahí nos Ahí, acordamos. sí, y por eso quería abordar dos aspectos de durante la pandemia. El primero, que lo fuimos hablando, que me ayudó muchísimo a mí, durante era justamente este estado de inflamación general en el que nos encontrábamos todos y que fue uno de los factores contribuyentes, ¿no? A que empeoren, sobre todo al comienzo, cuando no se sabía muy bien tratarlo, los casos que se volvieron mortales porque el cuerpo no podía combatir el golpe que le vino, ¿no? Y como que va a buscar las debilidades de la gente. Y vos me enseñaste, y de tu mano, ¿no? Llegué ahora a un nutricionista que me está llevando a equilibrar todo eso, aportando los nutrientes y cambiando la manera de Los comer y lo que hábitos. comemos.
¿Querés hablar un poquito de eso? Yo puedo hablar horas, ¿no? Pero lo tuyo es como más especializado. Yo tengo solo mi Claro. experiencia. Bueno, el tema es que el trabajar durante tantos años con pacientes con dolor crónico, que es lo que más abunda en la consulta, ¿sí? Ajá. Eso me ha llevado a seguir profundizando y a investigando, y bueno, y llegar al punto de que no solamente, como les decía recién, es lo mecánico ni lo disfuncional físico, sino que también hay muchos otros factores de riesgo asociados que favorecen que nosotros nos mantengamos en un estado de inflamación crónica subclínica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos mantenemos, cuando estamos en este estado, del cual quizás no teníamos ni idea, pero sí tenemos un montón de síntomas, y tampoco teníamos idea de que hay disruptores hormonales, neuroendocrinos, tan importantes como ser la alimentación, Sí. ¿sí? Entonces, o los malos hábitos, la alimentación, el sedentarismo, el estrés psicosocial La sostenido, calidad del sueño. las alteraciones del biorritmo, ¿sí? Porque bueno, incluso eso también se vio muy favorecido en esta pandemia cuando la gente empezó a no tener la obligación de levantarse para ir a trabajar y quedarse hasta altas horas de la madrugada. Nosotros tenemos un ritmo, un biorritmo que nos marca un montón de funciones dentro de nuestro organismo, y que si no es respetado empiezan a producirse alteraciones como si fuera un mecanismo de relojería, ¿sí? Pero Ajá. la realidad es que, bueno, no sé, una enfermedad como esta, una infección como esta, tan inflamatoria, tan trombogénica, nos encontró a una gran mayoría de la población en un estado muy inflamatorio, en un estado inflamatorio crónico de bajo grado, que ya venía con muchos déficits metabólicos, ¿sí? De recursos energéticos, sin saberlo, a lo cual la respuesta, ¿sí? Fue con una inflamación muy exagerada, muy exagerada. Entonces, esto fue un caso puntual que se manifestó. No obstante, eh, no está todavía tan difundido, la gente todavía no tiene tanta conciencia, y lo que sí ha pasado durante la primera parte de la cuarentena, ahora ya todos más o menos se han ido regularizando, que el hecho de estar adentro, el hecho de la angustia, la ansiedad y El todo, impacto es tremendo. favoreció Sí. a un gran incremento de peso en Se congeló la imagen. Otra vez hay problema de conexión. Espero no perderte. No. estamos de vuelta. Acá estamos. Está silenciada. No sé qué le pasó, pero sigue grabando, así Ajá, que después la pongo sí, con... No importa. sí, todo bien. Y el otro aspecto durante la pandemia fue Gabriela, que yo creo que la gente hasta el día de hoy no sabe el rol fundamental que han jugado los kines y los osteópatas en la sanación y en el trabajo hospitalario para el bienestar y post, ¿no? De los pacientes que tuvieron COVID y sobrevivieron. Así que te digo gracias en nombre de todos como representante de un colectivo que trabajó en la sombra y lo sigue haciendo, ¿no? Con enormes sacrificios y sin conocimiento de la gente. ¿Podés hablar un poquito de ese trabajo? Sí, en cuanto a la parte de internación, bueno, el gran desarrollo lo han realizado los kinesiólogos, ¿sí? Tanto en terapia intensiva como en la parte de internación. Sí, Sobre todo el kinesiólogo que se ha especializado en respiratorio y terapia intensiva, sí, que es, la verdad que es una especialidad que yo hice al principio cuando me recibí, súper gratificante, pero bueno, luego por cuestiones personales tuve que resignar porque la demanda de la familia me impidió poder ajá, seguir desarrollándome en ese ámbito. Y no, por lo menos acá en Argentina, los osteópatas no tenemos acceso, ¿sí? A la parte de internación y terapia intensiva todavía. Bueno, son temas sí, igual acá, eh, ¿eh? Igual de acá. reconocimiento y Sí, que no vienen al caso ahora.
Pero sí, claro, obviamente que en cuanto volvimos a estar habilitados para trabajar, tuvimos un aluvión y lo seguimos teniendo, ya te digo, porque esto realmente, el hecho del aislamiento, ¿sí? El Sí, aislamiento que tiene una connotación física y emocional que tremenda. compromete muchísimo, muchísimo el estado de salud del paciente. Y no es solamente algo que quede en la imaginación o que el paciente lo pueda presentir, no, no, es real, ¿sí? Entonces yo Sí, lo que le digo a la gente es, ahora ya estamos más liberados, por lo menos acá, pero yo digo, yo está también. bien, manténganse distanciados, pero no aislados, ¿sí? Sí, No aislados porque eso tiene mucha repercusión, generan un estrés emocional importante, pero también a nivel del sistema inmunológico, ¿sí? bueno, Entonces es sí, sí, importante sí. mantenerse por lo menos que el cerebro sense, perciba otros individuos, perciba movimiento, no Y la estar, de conexión, hecho, ¿no? Y la conexión, porque yo lo he sentido y bueno, ya tengo las 2 dosis de la vacuna, pero he empezado hace un mes solamente, después de casi también, más de un año y medio, volver a ver a mis amigos, volver a salir con todas las precauciones del caso, pero te digo que es volver a vivir. Y entiendo perfectamente de qué estás hablando, creo que lo entendemos todos, lo que ha sido muy espectacular esta vez es que más allá de las circunstancias de cada país, como seres humanos hemos vivido exactamente lo mismo y es una de las razones, lo sabés del comienzo, no encontrábamos fecha, pero sí, ha sido una de las primeras que te invitadas, motivó. ¿no? Desde el mes de abril que me motivó profundamente a que nadie se sienta aislado, a que nadie se sienta solo, a que nadie sienta que como opción le queda morir, suicidarse o dejarse morir, porque ha sucedido alrededor mío y me ha pegado tremendamente que la gente sienta que no hay opción. Y sí hay opción, y yo creo que una de las cosas de tu trabajo es también ese contacto humano, porque es piel contra piel Fundamental. y es fundamental y por eso también esta serie de diálogos con mis amigos del mundo, para que con las pequeñas recetas de felicidad que tenemos cada uno y los recursos que tenemos cada uno, podamos, sí, llevar un mensaje de esperanza y de decir, está claro que el impacto lo sentimos todos, es imposible no haberlo sentido. Para mí también en un sentido, no sé para vos, ahora me dirás, hay algo profundamente positivo en haberse reconectado a un ritmo donde ya no cualquier cosa que te duela por la razón que sea, uno sigue empujando, yendo en un ritmo loco y no se para y no se escucha a uno mismo y a su cuerpo. Y esto como que nos obligó, no nos quedó opción, trajo mucha A carga parar. consigo, pero nos obligó a parar y a escucharnos. Y para mí yo creo que ha acelerado mi recuperación a pesar de lo lento que va todo. En fin, pero siempre sigo avanzando. Me ayudó muchísimo a recuperarme porque tuve mucha menos imposición de performance Exigencia, sí, física, sí, ¿no es claro. cierto? No sé, vos personalmente, ¿cómo viviste todo este periodo? Bueno, la realidad es que yo aproveché muchísimo, fueron muy poquitas las semanas que yo estuve sin trabajar porque enseguida la gente empezó a necesitar las crisis de Sí, angustias, de ansiedad, hacía que todos pusieran sus angustias en el cuerpo y empezaran con crisis así agudas, ¿sí? El nivel de ansiedad fue tremendo, así que en la medida de las posibilidades, yo tuve que salir a trabajar muy rápido, pero obviamente que no al mismo nivel que en una que situación antes. normal. Ajá. Entonces, bueno, realmente, así como te decía, que yo durante todos estos 30 años de profesión nunca paré de formarme, bueno, aproveché esta situación para intensificar eso y bueno, como habrá pasado en los distintos ámbitos, todo lo que fue en salud, osteopatía, psiconeuroinmunología, todo, hubo un surgimiento de ofertas y posibilidades a través de las redes y de las plataformas. Impresionante. Así que bueno,
aproveché muchísimo, me dediqué mucho a la parte académica, a la docencia, que tuvimos que implementarla nosotros también en forma virtual, Sí. y eso generó también una gran energía. Pero bueno, aproveché muchísimo, muchísimo para seguir formándome y bueno, ya que estaba y que los medios se, se dieron, empezar una maestría en psiconeuroinmunología clínica con una escuela europea, No me eh, dijiste con, eso, qué con bien. Pene Europe, así que feliz, feliz de haber terminado de cursar primer año. Qué bien. Sí, muchos aprovechamos para hacer formaciones, yo también, y ahora estoy con una nueva que es inteligencia emocional. En algún Ah, momento nuestros caminos se van a volver a cruzar. buenísimo, Ya buenísimo. para el abrazo, que ya te dije, estoy recuperando fuerza solo para eso, para ir a darte el abrazo de agradecimiento. No sabemos cuándo se podrá atravesar. Ahora Bélgica acaba de abrir, ayer volvió a abrir para los argentinos. Ah, Así mira qué que bueno. sí, volvió a abrir fronteras, Sí. así que veremos qué pasa, Gabriela. Bueno, ¿y cómo ves el futuro? ¿Una mezcla de digital y presencial? Sí, ¿O sí, 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 sí. sí? De hecho, nosotros lo implementamos en la escuela de osteopatía, esta modalidad semipresencial, porque realmente para la gente que viene de lejos, del Sí, interior o de otros países, le resulta como mucho más práctico, menos costoso, ¿sí? Entonces nosotros estamos implementando toda la teoría en forma virtual. Ya teníamos, por suerte, veníamos con el uso de la plataforma, así que eso nos agilizó un montón. perdón. Y bueno, y trabajamos mucho a través de eso, interactuamos mucho con los alumnos a través de eso. Estamos tratando de ponerle cada vez mayor énfasis. Y después, bueno, sí damos los prácticos presenciales, que por suerte ahora que se abrieron las actividades educativas, nosotros podemos, ya en 20 días me toca dar práctico para los chicos de quinto de la Escuela de Osteopatía. Bueno, que van a aprender mucho seguro con vos. Bueno, entonces, Esperemos. si la gente se quiere poner en contacto con vos, ¿cómo hacen? Lo pueden hacer a través de las redes o a través de mi WhatsApp o por mail de cualquiera de mis contactos, Bueno, no hay problema. ahora cuando ponga el video en línea, pongo tu identificante de Sí, las redes, así te encuentran sí. y se benefician como lo hice yo. Muchísimas gracias, Gabriela. Ay, bueno, Cintia, un placer la charla, ¿eh? Y Sí, espero que siempre, sigas siempre evolucionando, verte que y te veo. escucharte y aprender de vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por generar este espacio también, ¿no? Para ayudar a tantos. Llega de a poquito, ¿no? Llega de a Y para poquito. ayudarnos a, sí, para nosotros también a difundir Yo pienso que es muy que importante es una buena porque oportunidad. sí, que la gente sepa que no se quede con el dolor de ninguna naturaleza, que no se quede en la soledad y que hay profesionales como vos y como Charlie de una integridad y una devoción y de una humanidad que te devuelven la esperanza. Así que hay que Bueno, y gracias. Nosotros repartirlo. nos sentimos muy reconfortados realmente porque le ponemos mucha pasión y mucho amor, y que haya gente que realmente, no que es necesario el agradecimiento, pero que pueda apreciar y que lo pueda aprovechar y que se dé la oportunidad de recibir lo que tenemos para ofrecer, para Sí. nosotros también es muy importante. Bueno, que lleguen, que se conecten esos mundos. Nos vemos cuando nos veamos, pero el abrazo lo llevo. Bueno, Cintia, beso Muchas grande. gracias, gracias, Suerte, gracias. gracias a vos.